cabeza. Muchas de estas veces ese dolor se puede irradiar, iniciar solamente, por ejemplo, en el lado derecho y posteriormente prácticamente en toda su cabeza. También se puede asociar en muchas ocasiones a náuseas, a vómitos, y el paciente, cuando estos dolores de cabeza son muy intensos, pues son migrañas que prácticamente el paciente no puede estar haciendo sus actividades normales. Les molesta la luz, les molesta el sonido, les molesta pues estar en su ambiente, y deciden más bien retirarse a una habitación, oscurecer la luz para poder descansar. Ese es, digamos, el típico dolor migrañoso, y que es un dolor que se puede presentar desde prácticamente edades pediátricas en adolescentes y ya obviamente también en adultos. Desde el punto de vista médico es muy importante hacer el diagnóstico de que efectivamente se trate de una migraña, porque hay dolores de cabeza que pueden semejar una migraña y el diagnóstico definitivo no sea precisamente una migraña. Puede ser, por ejemplo, un tumor, una hidrocefalia u otro tipo de cosas. ¿Una hidrocefalia? Sí, una hidrocefalia es un aumento del líquido cefalorraquídeo dentro de las cavidades del cerebro. Cuando hay un proceso obstructivo, el líquido aumenta su producción y puede provocar un efecto de aumento de presión intracraneal y dolor de cabeza. Este dolor de cabeza es diferente a un dolor migrañoso. Sin embargo, uno como médico siempre tiene la obligación de llegar al diagnóstico preciso. Y es un diagnóstico eminentemente clínico. Nos podemos apoyar de tomografías o de resonancias, pero lo más importante es examinar y revisar al paciente, interrogarlo. Y algo muy importante es ver el ojo, porque en el ojo podemos, a través de la retina, ver el nervio óptico, y el nervio óptico nos da una información desde el punto de vista neurológico muy importante para poder hacer una diferencia entre una cefalea, digamos, migrañosa a una cefalea por alguna otra causa más grave para el paciente. A ver, y no es mi imaginación. A ver, tú me dices, porque tú eres el experto. A mí, en lo particular, me da la impresión de que es una enfermedad estigmativa. No. A ver, Gilberto, no afores, no inventes. O sea, es una enfermedad como no comprendida, como una enfermedad como que estigmatizan a la persona. Ay, ya empezaste. O sea, ay, cálmate. O sea, porque no se ve. O sea, si te saliera una naricita en la espinilla, pues te la ven y, ay, me duele mi espinilla, que diga, me duele mi naricita, pues dice, no, pues cómo no, oye, pues si traes ahí un granote, claro que duelen en la nariz, duelen horrible. Bueno, a mí me han salido en la nariz y duelen horripilante. O sea, comprenderían mi dolor, porque ves una lesión, pero aquí no ves. Y entonces, como esto se vuelve repetitivo, ¿no llega el momento en que además tienen conflictos familiares, no les comprenden, no entienden? Sí, es algo que se ve con mucha frecuencia, ya que, como comentamos, es un síntoma. Realmente no se ve el paciente diferente, a menos cuando ya sea un ataque agudo migrañoso. Pero sí, generalmente puede provocar conflictos familiares o incluso hasta desde el punto de vista laboral, sobre todo cuando son pacientes que no llevan un tratamiento, y que estos cuadros migrañosos pueden ser muy repetitivos, hasta de 2 o 3 veces por semana, por ejemplo. Cuando tú estás hablando de este problema, ¿es como esperable si yo soy papá y tuve estas migrañas y tuve estas cefaleas vasculares? ¿Por qué le llaman cefalea vascular, a propósito? El término de cefalea vascular, digamos que es el término ya médico, en el cual hay una alteración en la dilatación, es decir, en el diámetro de las arterias, y por eso de ahí viene el origen de una cefalea vascular, que siempre tiene un componente emocional también. O sea, que esto se está poniendo interesante. Tenemos que irnos al bisturizazo. Austin, Texas, te quiero escuchar. 512-215-4909. Vámonos al bisturizazo. Regresamos. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Bueno,
Hoy con nosotros estamos hablando hablamos de migraña con un gran especialista. Él es el doctor Carlos Ramírez Huerta, neurocirujano, compañero, amigo, un cirujano excelso, trabaja en la institución, trabaja en lo privado y bueno, pues conociendo un poquito más acerca de lo que es esta cefalea. Recuerden que la palabra cefalea es el nombre médico del dolor de cabeza. Yo desde mi muy personal punto de vista, o de mis escasos conocimientos de esta enfermedad, a mí lo que me da más tristeza es precisamente el impacto familiar, social, económico que tiene en la persona. ¿Por qué? Porque finalmente la incapacita totalmente para poder trabajar. Sí, efectivamente, aquí es muy importante establecer, número uno, el diagnóstico, que el diagnóstico es clínico, e inmediatamente iniciar con un tratamiento. El tratamiento muchas veces no solamente es médico, sino es hablar con el paciente, hablar con los familiares, explicarles que este dolor de cabeza no es por una causa grave, por un tumor, por alguna lesión vascular, y el tratamiento pues debe de ser un tratamiento bien llevado desde el punto de vista médico, que no consiste en la administración de analgésicos. Hay ya medicamentos específicos para este tipo de dolor migrañoso y que en términos generales se puede dividir en dos grupos. Un tratamiento preventivo, que el paciente debe tomar medicamentos prácticamente todos los días, y con esto la intención es disminuir la intensidad y la frecuencia del dolor de cabeza. Y el otro tratamiento es un tratamiento para cuando el paciente tiene un ataque migrañoso. Existen medicamentos específicos, ya sea tomados o con aplicación sublingual, en el cual en unos breves momentos, después de su administración, el dolor de cabeza empieza a disminuir. Aquí la clave es tomar este tipo de medicamentos cuando el paciente inicia con los síntomas de su dolor de cabeza y no esperar a que ya tenga un dolor de cabeza más intenso. Fíjense bien, este concepto de prevención se basa en los conceptos actuales para poder entender esta enfermedad. Hablábamos que recibía el nombre de cefalea vascular. A mí me gustaría ahondar un poquito más para poder comprender lo que pasa dentro de nuestro cerebro, explicar cómo los eventos vasculares de este problema son los que te dan el aura. A mí, por ejemplo, cuando me daba la migraña, lo que me hacía era un dolor de cabeza intenso, 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 pero así como en los ojos, y muchas ganas de vomitar, una náusea impresionante, no, y decía yo, ¿y ahora qué traigo? Y ahora, hasta que, pues ya caías en cuenta cuando se te venía el ramalazo del dolor. A ver, platícanos estos eventos que pasan en nuestro cerebro, y que gracias a la comprensión de esto, es que han surgido medicamentos que actúan en estas fases. Sí, como bien lo comentas, hay una fase de aura, pero si nos vamos un poquito más atrás, unos días previos, algunos pacientes pueden tener prodromos, es decir, ya se sienten diferentes, ya están como con más labilidad emocional, pueden tener malestar general, pero no cefalea. Momentos antes de la cefalea inician con su aura, que puede ser, pues como ya lo comentamos, de varios tipos, y ya después el dolor de tipo migrañoso. Los cambios que suceden a nivel cerebral están relacionados con el sistema arterial. Hay que recordar que a diferencia de las venas, las arterias pues tienen la capacidad de dilatarse y de contraerse. Cuando estos fenómenos se ven afectados, el paciente puede desarrollar dolor de cabeza. Muchas de las ocasiones puede estar asociado con cierto grado de tensión también muscular. Esa tensión originada también por alguna situación desde el punto de vista emocional, y esta sería la causa número uno en la cefalea migrañosa, y le llamamos desde el punto de vista médico cefalea vasculotensional. Entonces hay un componente tanto tensional como vascular a nivel intracraneal. Aquí es muy importante también hacer una diferencia con otras alteraciones que se pueden modificar con las arterias cerebrales. Por ejemplo, un paciente que no tiene antecedentes de migraña, pero que de repente tiene una cefalea muy intensa.
estaba haciendo algún esfuerzo físico, levantando algo pesado, y el paciente de repente empieza con una cefalea muy intensa que también se puede asociar a náuseas y a vómitos. Revisamos al paciente y encontramos que le duele cuando flexionamos su cabeza, es decir, tiene una rigidez de nuca. Entonces ahí ya nosotros sospechamos que el paciente puede tener no una migraña, sino una cefalea por una hemorragia. Y generalmente esta es una hemorragia que le llamamos subaracnoidea, es decir, por el espacio donde circula el líquido cefalorraquídeo, en vez de existir líquido, hay también la presencia de sangrado. Entonces, en esos casos es una cefalea también muy intensa, como una cefalea migrañosa, pero con ciertas diferencias clínicas que nos van a apoyar el diagnóstico de una hemorragia. Y en estos casos la causa más frecuente es la ruptura de un aneurisma cerebral. Y un aneurisma es un chipote, por así decirlo, de una de las arterias a nivel intracraneal que se rompen y provocan la hemorragia. Ahora, yo digo, hay como una regla no escrita de que los tumores no dan dolor de cabeza. Aquí se rompe la regla, o sea, un tumor en la maceta, perdón, en la azotea, perdón, en la cabeza. ¿Te puede dar dolor de cabeza? Sí, depende la tumoración de la que estemos hablando. En sí, el parénquima cerebral es una estructura que no duele. Lo que duele son las cubiertas del cerebro, es decir, las meninges. Si nosotros tenemos un tumor que crezca a expensas de este tejido que son las meninges, el paciente puede referir dolores de cabeza. Por ejemplo, estos tumores se llaman meningiomas y son tumores que van creciendo lentamente con el paso de los meses y de los años y van ocasionando un tipo de cefalea crónica. Muchas ocasiones también, si estos tumores irritan la corteza cerebral, además de cefalea puede existir la presencia de ataques epilépticos o de crisis convulsivas. Si tenemos un tumor que crezca dentro del tejido cerebral, como es el caso de los tumores que nosotros le llamamos gliomas, generalmente efectivamente no dan dolores de cabeza. Generalmente pueden dar síntomas de un déficit neurológico, es decir, el paciente puede tener debilidad de la mitad del cuerpo, alguna parálisis de alguno de los nervios que salen a nivel cerebral. Son síntomas diferentes. A menos que esos tumores crezcan mucho, compriman la circulación del líquido cefalorraquídeo y secundariamente provocan hidrocefalia. Entonces, en esos momentos sí, el paciente también puede presentar un cuadro de cefalea. Entonces, existen varias las causas que explican un dolor de cabeza. La migraña es una cefalea en la cual el paciente, si hacemos una resonancia, si hacemos una tomografía, no vamos a encontrar ninguna lesión de este tipo, ni tumores, ni aneurismas, ni ninguna lesión. Es decir, un paciente, su resonancia debe estar básicamente normal. O sea que no hay una lesión aparente y los cambios son electroquímicos en la migraña. Sí, efectivamente, no hay una lesión estructural, a diferencia, por ejemplo, de una cefalea por un tumor. Aquí no encontramos ninguna lesión, son cambios neuroquímicos, cambios en la estructura de las paredes vasculares de las arterias, las que provocan el dolor de cabeza, pero no por una causa estructural visible en algunos de los estudios. ¿Y hay grados? O sea, hay como uno que le pega poco y otro que de plano lo tumba y siente que se le muere la mitad de la cabeza y no puede ir a trabajar una semana, y otro que dice, bueno, pues ahí aguanto. ¿Sí hay? Sí, efectivamente, hay pacientes los cuales pues ya se acostumbraron a vivir con ese dolor de cabeza y de alguna manera pueden estar haciendo sus actividades. Pero hay casos en los cuales sí son totalmente cuadros de migraña incapacitantes, en el cual el paciente no puede estar haciendo prácticamente ninguna actividad, ni estudiar, ni actividades laborales. Por ejemplo, hay jóvenes que pueden tener este tipo de migrañas que de repente en la escuela pues les llaman a sus padres porque no pueden continuar con su actividad escolar.
Interesantísimo, pero tenemos que irnos a un bisturizazo. Nuestros teléfonos 3122 1190 3647 1883. Austin, Texas, te quiero escuchar 512 215 4909, allá donde dejé un pedazo de mi corazón. Vámonos al bisturizazo, el chat está abierto, www.radiomujer.com.mx. Regresamos. ¡Qué bárbaro! No. Esta es música, señoras y señores. Y la música va acompañada con un buen pensamiento. Escuchen este pensamiento, que está riquísimo. Pongan mucha atención, porque este pensamiento es bien profundo, bien profundo. Hagan de cuenta que es como, no es un tacto rectal, es como una colonoscopia, o sea, súper profundo, hasta allá las inmensidades del intestino. Este es de mucho cráneo, de mucho cerebro. Solo quien te quiere de verdad, fíjense bien, solo quien te quiere de verdad comprende tres cosas de ti. Fíjense bien, el dolor detrás de tu sonrisa, el amor detrás de tu rabia y las razones detrás de tu silencio. ¿Cierto? ¿No es de mucha profundidad? Digo, porque ves enojada a tu pareja y, o sea, verle el amor así como que, híjoles, o sea, no, me quiere mucho, por eso está enojadita, ¿no? Pero sí, adentro, así, ¿no? Pues, o sea, como cuando echaron a Bin Laden al fondo del mar, ¿no? Que porque muy en el fondo era buena gente, ¿no? Entonces dijeron, pues, mándalo al fondo a ver si de veras le sale lo buena gente. Bueno, pues vamos a continuar con su programa. Tenemos participación por parte de ustedes. A ver, la resonancia, Carmen Plasencia dice, la resonancia de una columna puede causar un tumor en la tiroides, y yo te lo amplío. Estudios como tomografías, resonancias, rayos X que ustedes mandan pedir para ver la columna, los huesos, todo, tienen efecto deleterio en nuestra salud, no necesariamente de lo que es el tiroides, sino todo el organismo. Sí, una tomografía y rayos X sí son radiaciones, a diferencia de un estudio de resonancia magnética, es un estudio pues que se maneja a través de magnetos, de imanes, y no es un estudio en el cual exista radiación. De hecho, incluso mujeres embarazadas se pueden hacer una resonancia sin ningún riesgo, a diferencia sí de unos rayos X simples o de una tomografía. Esto es bien importante porque si su médico se lo indica, hágaselo, no se la piense, de veras, hágaselo. Lástima que aquí en el cerebro, bueno, aunque en los niños sí funciona el ultrasonido. Sí, sobre todo en pequeñitos, en bebés en los cuales todavía el cráneo no está completamente cerrado, a través de un estudio de ultrasonido, a través de las fontanelas, se puede explorar perfectamente bien el tejido cerebral con estudios de ultrasonido. ¿Cuáles fontanelas? ¡Mollera! Carlos, ¿qué es eso? Nadie nos va a entender. Es la mollera. Ya se le cayó la mollera a este chiquillo condenado, ¿cierto o no? Cierto. Ya ves, entonces la mollera colorada. Te pregunta Ana Valenzuela de Austin, Texas. Cuando tengo dolor de cabeza, tiene 41 años, inicia del lado derecho de mi cuello. ¿Es posible esto? Sí es posible. Ahí por las terminaciones nerviosas y por el plexo cervical, las raíces cervicales altas, también existe una inervación. Es perfectamente también cierto eso. San Martín, Nora de la colonia San Martín, 50 años. Tengo como ruiditos en la cabeza, como si trajera canicas y me mareo. ¿Qué le sugieres hacer? Pues primero una valoración clínica, ¿sí? Para poder saber por qué son la explicación de esos síntomas. Obviamente puede ser desde algo muy sencillo, como problemas a nivel de la circulación, de la oxigenación cerebral, hasta lesiones
como tumores en ciertas estructuras en las cuales pueden manifestarse de esa forma. Dice Sonia Garza de 40. Aprovecho para que nos des tu teléfono de tu consultorio. Sí, es el 3648-6239 o terminación 40. A ver, otra vez lo repetimos. 3648-6239 y terminación 40. ¿En dónde estás ubicado? Es Tarascos 3473 en el primer piso. Ok, Sonia Garza de Austin, Texas, de 46 años. Durante un año tuve migraña y finalmente me detectaron que se debía por una anemia. ¿Es posible esto? Pues es posible porque hay que recordar que los glóbulos rojos llevan oxígeno, y cuando hay una disminución también en los niveles de oxígeno, también hay cierto daño a nivel de las estructuras vasculares y pueden ocasionar dolores de cabeza. Marta Mercado, de 57 años, de la Colonia Obrera. Dice, esta es una pregunta general, ¿no? ¿Cómo se llaman las pastillas sublinguales para la migraña? ¿Se venden con receta? Pero yo te voy a ampliar la pregunta. Sé que ahora hay medicamentos que actúan en estas fases que nos estuviste platicando. Yo recuerdo uno que es el sueño de nosotros los gorditos, que es el topiramato, que porque quita el hambre y que porque bajas de peso y demás. A ver, platícame, ¿qué es lo nuevo en los tratamientos? De hecho, el topiramato inicialmente en Estados Unidos se utilizó para precisamente disminuir de peso a los pacientes. Sin embargo, el efecto desde el punto de vista neurológico es preventivo en el dolor de cabeza, de tipo vascular, de tipo migrañoso. No es un analgésico, es decir, no tiene ninguna función si el paciente en ese momento ya tiene el dolor de cabeza. Es un medicamento que se debe de tomar de acuerdo al paciente en diferentes dosis, pero todos los días como medida preventiva. Cuando es un ataque ya migrañoso, sí, efectivamente, como en la pregunta ahí no lo comentan, es a través de otro tipo de medicamentos que generalmente pueden ser sublinguales. Margarita, desde Austin, Texas, 35 años. Acabo de tener un bebé hace 4 meses y comencé con dolores en la cabeza de la parte izquierda. Es por estrés, pero se me nubla la vista. Sí, hay varios factores que hay que investigar. Sí, el desvelo, si tiene un pequeñito, un recién nacido, pues el desvelo es un factor importante para desencadenar dolores de cabeza, el estrés. Es muy importante, pues obviamente, una valoración desde el punto de vista médico y neurológico. La pregunta de Carolina me lleva a otra pregunta. Dice, a veces siento una molestia en la nuca del lado izquierdo. ¿A qué se debe? Es un dolor leve. ¿Cuántos dolores de cuello por tensión muscular no se confunden? Que dicen, es que me duele el cerebro y el cerebro se toca en la parte de la nuca, que realmente es una tensión muscular por estrés. Sí, efectivamente es una contractura muscular que casi siempre es por estrés y hay un dolor en la región cervical alta o en la nuca precisamente. Silvia Martínez, Jardines Alcalde, ¿la hernia yatal se cura con tratamiento o solo con cirugía? Fíjense bien y ojos viendo la cámara para que vean que no miento. La hernia yatal y la enfermedad por reflujo, aunque les dé la patada al hígado a los gastroenterólogos médicos, no se cura con tratamiento médico, se controla. La única cura que hay para el reflujo y la hernia yatal es la cirugía. Sí, y díganme a mí que llevo más de 300 pacientes operados con resultados muy buenos. Entonces, no se dejen engañar, no hay cura con tratamiento médico para el reflujo más que la cirugía. ¿Alcanzamos a sacar otra? Sí. Rosa Chávez de Chapalita. ¿Para qué sirve el carbotural? ¿Cómo se debe de tomar? El carbotural es carbón activado y es como un antigaseoso, como un antiflatulento. Para la distensión abdominal, nada más puede producir estreñimiento. Y va masticado, no se traga la pastilla, tiene que ir masticado, nada más aguas. Porque como es carbón, quedan de negro tus dientes y puedes asustar a alguien. Entonces hay que enjuagarse los dientes antes de salir a la calle. Mi hijo de 33 años tiene traumatismo cráneoencefálico severo. ¿Con esto se puede operar? Dependerá de qué. Bueno, ¿no? depende. Es un tema muy, muy grande el traumatismo cráneoencefálico. De hecho, también hay dolores de cabeza posteriores a un accidente, posteriores a un trauma craneal. Se llama cefalea postraumática. El traumatismo craneoencefálico pues va a depender si hay una fractura, si la fractura está hundida, si hay un coágulo, si hay una contusión ya en el tejido cerebral.
Todo depende del daño que haya provocado en el cerebro el trauma. 5 segundos para esta pregunta. María de Los Ángeles, padezco diario de dolores de cabeza y tomo Sidolil. ¿Qué opina? Me sigue doliendo la cabeza. Este es de que no es quitar el dolor, sino Sí, prevenirlo. Claro. Sí, es un medicamento que se utilizó hace mucho tiempo. Actualmente hay medicación más moderna y con menos efectos tóxicos también. De nuevo tu teléfono, Carlos. Sí, es 3648-6239 y terminación 40. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias por la invitación. Aquí estuvo con nosotros el doctor Carlos Ramírez Huerta, neurocirujano, hablando de este padecimiento que es la migraña. Y lo vamos a seguir invitando para que nos siga ilustrando con más temas de neurología. El tiempo se nos fue rapidísimo, no me queda más que decir gracias. Ahí estuvo el buen Toño en los controles, Brendita en el teléfono, César en cámaras, Grecia en la producción, un servidor Gilberto aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso, que no hay evidencia científica de que haga daño. Pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto qué estás haciendo ahí. Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego, nos escuchamos el día de mañana. Quédate con Mónica Ramírez en un programa más de Mundo Mujer.